La paz del Señor, amados hermanos. Como pudimos ver la semana pasada, estuvimos con nuestra hermana Keren compartiendo el Salmo 16, el cual fue de mucha bendición, primero para nosotros, Amén. Keren, y luego para muchas personas que han sido bendecidas con esta palabra. Dios puso en nuestro corazón a seguir una secuencia a este Salmo, pero de una manera diferente, con preguntas y respuestas para que a través de esta serie, Conociendo a Jesús a través de los Salmos, podamos conocer aún más al Señor Jesús, Amén. a nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar, Por supuesto. hermana Keren, para que sea Dios guiando nuestras vidas en esta serie de preguntas y respuestas basadas en el Salmo 16. Amén. Vale. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu bondad nos ha alcanzado, tu bondad nos ha abrazado. Y hasta aquí, Señor, podemos decir con toda confianza, con todo gozo, Ebenezer. Hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado. Doy gracias por la vida de Keren una vez, que está conmigo nuevamente, Señor, compartiendo este mismo sentir que es transmitir tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo de preguntas y respuestas para que primeramente nosotros seamos edificados y aquellos hermanos que verán y escucharán este devocional también sean edificados y enseñados, y sobre todo que podamos todos juntos conocer de ti, oh Jesucristo, el único Dios verdadero. Guía nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo para que cada día podamos llegar a ser conforme a Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. amén. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con las Con la primera preguntas y respuestas? A ver qué nos tiene el Señor para ahora, para este tiempo. Sí, deseamos que en cada respuesta tú puedas encontrar, ¿verdad?, la dirección Amén. que este salmo quiere llevar a nuestra vida. Amén. Bueno, Keren, como tú eres mi invitada, quisiera primero hacerte una pregunta. ¿Cómo se cumple en Jesús la declaración del versículo 1 del Salmo 16? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta declaración se cumple en nuestro Señor Jesucristo totalmente en su humanidad, Amén. porque Él dependió plenamente del Padre, Él vivió en total confianza, ¿verdad?, como lo ha expresado este Salmo 16, y esta confianza fue evidente hasta la cruz. Amén. O sea, Él consumó todas las cosas en la cruz porque confió plenamente en el Señor. Amén. Si no, no hubiese sido capaz, pero Él conocía a su Padre, sabía que podía poner su confianza en el Padre. Por eso, ¿verdad?, Él dijo, consumado es. Y Jesús, clamando a gran voz, como dice Lucas 23:46, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces vemos a un Jesús, ¿verdad?, no solo diciendo que confiaba en su papá, accionó de acuerdo a esa confianza. Amén. Gloria al ¿Verdad? Señor. Pues ahora se la regreso yo. Qué mala. Sí. La segunda pregunta, ¿verdad?, es, hermano Edwin, ¿qué significa que Cristo, como hombre perfecto, reconociera a Dios como su todo en el versículo 2? Wow. Creo que primero tenemos que irnos a Juan, capítulo 4, versículo 34, porque ahí encontramos la respuesta directa a esta pregunta. ¿Qué significa que Cristo como hombre perfecto reconociera a Dios en su todo, ¿no? Como lo expresa el versículo del Salmo. Juan 4:34 nos recuerda, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me ha enviado. Y es que Jesús reconocía en todo momento a su Padre, y vivía sometido a esa obediencia. Él se despojó de sí mismo, de toda la gloria que él tenía, y vino a este mundo para traernos esa confianza y esa seguridad de que debemos de caminar siempre una vida de obediencia en el Señor. Amén. Amén. Pero a mí me gustaría, Keren, hacerte una pregunta también, porque así vamos interactuando y Muy bien, vamos me parece muy bien. aprendiendo. ¿Cómo podemos, Keren, entender que los santos están en la tierra, o que los santos que están en la tierra más bien encuentran su deleite en Cristo? Dice Efesios 1:18, hermano, mi oración es que los ojos de su corazón le sean
iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, Amén. cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos son el pueblo redimido. Amén. Cristo se goza en su iglesia. Y esta es una verdad a la que tenemos que aferrarnos. Cristo se goza. Cristo se deleita en la novia, en la iglesia, porque vino a salvarla y a llamarla su herencia, ¿verdad? Amén. Y por eso está preparando ya morada para nosotros. Amén. Y está preparando a la iglesia, que es la novia. ¿Para qué? Para casarnos con él en la boda del Cordero. Será un momento glorioso. Glorioso, y yo lo anhelo y lo ansío. Será un momento glorioso donde estemos todos los santos reunidos con el Señor, y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz es que podemos, o más bien vamos a poder disfrutar de esa herencia que hemos heredado a través de Jesucristo. Y que esa herencia la podemos vivir desde ya, hermano. Amén. ¿Verdad? Porque Amén. La eternidad no solo se va a disfrutar en el reino de los cielos, la eternidad ya fue puesta en tu corazón, en mi corazón, en su corazón. Amén. O sea, nosotros podemos disfrutar de esta herencia desde ya. Amén. ¿Verdad? Amén. Y nuestra cuarta pregunta es, ¿por qué Jesús nunca participó de las idolatrías, ni buscó otros dioses, como lo menciona en el verso 4, ¿no? Uh-huh. Y cómo esto nos muestra, hermano Edwin, su obediencia perfecta. Primero tenemos que ponernos a pensar que Cristo vivió sin pecado. Que Él vivió una vida, como dijimos antes, sometido a la obediencia del Señor, del Padre, y obviamente en Él no hubo pecado, no hubo engaño en su boca en ningún momento. Vivió una vida perfecta, vivió una vida íntegra. Él vivió que Él en la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Él murió la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos morir. Y yo creo que en base a esta pregunta, también debemos de reconocer de que el único sacerdote que tenemos es Cristo. Amén. Él fue tentado incluso en muchas cosas. En todo. Él pasó muchas aflicciones, incluso fue tentado del propio Satanás, ¿verdad? Conoce de primera mano cómo nosotros podemos también ser tentados, seducidos, ¿verdad? Y golpeados por el pecado, pero sin pecado. Y la diferencia que en que Él no se inclinó ante esta tentación o ante este ofrecimiento, más bien le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás, adorarás y Él solo servirás. Yo creo que esto es importante que lo entendamos. Muchas veces nosotros nos afligimos, ¿no? Cuando fallamos al Señor, y está bien que lo hagamos, está bien que pensemos esto, porque estamos llamados a vivir una vida en santidad para con el Señor. Yo me levanto cada mañana y le digo al Señor, permíteme que este día mis acciones puedan glorificarte, que cada uno de mis pensamientos Amén. pueda glorificar tu nombre, y llega al final del día, Señor, gracias por haberme permitido glorificarte en mi casa, en mi familia, en el trabajo, y perdóname por si en algún momento del día fallé, porque vamos a fallar, pero Cristo, Cristo no falló en ningún momento. Él se mantuvo firme en sus convicciones como hijo, y como hijo vivió una vida en obediencia. Pero bueno, ahora esto es de dar y recibir. Entonces, yo le pregunto a Karen nuestra pregunta número 5, ¿no? Porque ya me siento yo ahí un poco sometido. Karen, ¿qué relación hay entre la herencia y la copa, como nos menciona el versículo 5, con la misión redentora de Cristo? Primero, que la herencia de Cristo es su pueblo, ¿verdad? Amén. Y Juan 17:6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado la palabra. Y la copa representa tanto el sufrimiento en el Getsemaní, ¿verdad? Como lo dice Mateo 26:39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Wow. ¿Verdad? Cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, la copa representa tanto el sufrimiento en Getsemaní, pero también la victoria que recibiría después.
Pienso que no tuvo que haber sido fácil, No lo fue. porque llegar a la cruz fue la consumación de una victoria que ya se había ganado antes. Y en ese huerto se ganó la victoria. En ese huerto, donde esa hermosa conversación en oración que tiene con su padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. ¿Y qué copa? La copa de la ira del Señor. Cada gota que se derramó sobre su Hijo en la cruz fue la ira de Dios, para que tú y yo que podamos tener acceso al trono de su gracia. Gracias a haber bebido toda esa copa completa. La bebió completa. Hay una herencia. Amén. Gloria a Dios. La pregunta número 6 nos dice así: ¿cómo se cumple en Jesús la afirmación del versículo 6? Cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Wow. Yo creo que el mayor ejemplo para esto es la que Jesús aceptó. Desde el primer momento que Jesús acepta la voluntad de su Padre, esas cuerdas caen sobre él, ese peso cayó sobre Jesús en la cruz. Esa demanda que implicaba que tú y yo fuésemos salvos, él tuvo que padecerla en la cruz. La herencia gloriosa fue asegurada, de hecho. La salvación de su pueblo y su exaltación, como nos expresa Filipenses, ¿no? Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo, y le confirió al hombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, para que todo nombre ante él se doble, todo hombre, toda rodilla se doble ante Jesucristo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que hoy la gracia del Señor nos permite que nos arrodillemos ante Él cuando ya hemos reconocido que Él es nuestro Rey, Señor y Salvador. Hay muchos que no quieren inclinarse. Hay muchos que no quieren aceptar esta verdad que es Cristo. Pero un día se inclinarán, porque aquel que regirá las naciones con vara de hierro vendrá y se inclinarán, que Él es el Rey de gloria en su regreso, en su segunda venida. Ahí todo hombre reconocerá que Cristo es el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Señor de la gloria. Amén. 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 ¿Y qué te parece, Keren, si tú contestas la pregunta número 7? Vamos allá. ¿Sí? ¿De qué manera Jesús es el cumplimiento perfecto de alguien que recibe consejo y dirección de Dios? El Señor Jesús nos modeló una vida de intimidad, una vida de oración. Amén. La palabra nos modela, ¿verdad? Precisamente eso, que él se apartaba a tener intimidad con su Padre. Intimidad. Y no era algo que se negociara. Él buscaba, él era intencional en buscar la presencia del Padre, ¿verdad? Y Juan 5:19 dice, por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve al Padre hacer. Amén. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Su vida fue guiada en perfecta obediencia. ¿Por qué? Porque todo aquel que entra a la presencia sigue el modelo. Así es. Del Padre. Y eso es lo que hacía Jesús. Habitaba en la presencia del Padre, por lo tanto, lo que veía hacer al Padre en la intimidad, Él lo hacía. Entonces vemos a un Jesús teniendo una vida de intimidad intencional. Amén. Y no 5 minutos, como muchas veces uno tiende a hacerlo, no. Él era intencional en apartarse. Amén. En esos momentos especiales donde se podía encontrar con el Señor. Y en esa intimidad, Él recibía dirección. Él recibía, ¿verdad?, el consejo que su alma necesitaba. Jesús no hacía nada que el Padre no le direccionara. Entonces, para escuchar su voz, Él tenía que adentrarse en ese tiempo. Por eso creo que consideras conmigo, Keren, que por eso el salmista decía, ¿no? En el Salmo, en el versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Sí. En verdad, en las noches a mi corazón instruye. Si te recuerdas en nuestra devocional que tuvimos del Salmo 16, mirábamos eso, ¿no? Recordábamos eso, como aunque nuestra alma repose y esté dormida, Él sigue instruyendo a nuestro corazón, trayendo palabra de sabiduría mientras descansa. Pero tú dijiste, hay que ser intencionales. Hay que buscar al Señor como Jesús lo hacía. En el Evangelio vemos esta típica frase, y se apartaba a orar, y se apartaba a orar, y se apartaba a orar. Siempre se apartaba a orar. Porque cuando está en esa vida de intimidad,
no hay otra voz que él va a escuchar más que la del Padre. Amén. Amén. Ok, tenemos la pregunta número 8. Amén. ¿Qué significa que Jesús tenía al Señor siempre delante de él? Wow. Porque el verso 8, ¿verdad? Nos lo dice así. ¿Y cómo esto lo sostuvo en su vida terrenal? Wow. Creo que fijando su mirada en el Padre Amén. sería la respuesta más directa. Por lo cual su padre le dice en Juan 17, 4, 5, yo te glorifiqué, o más bien Jesús dirigiéndose al Padre en aquella hermosa oración, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que tú me diste que hiciera. Y ahora le dice Jesús, glorifícame tú, Padre, junto a ti, junto con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Si nos damos cuenta, Keren, yo creo que el cristiano debe entender, el cristiano que ha nacido de nuevo, si llegásemos a comprender realmente lo que pasó en la cruz, nunca nos apartaríamos del Señor, nunca nos alejaríamos de Dios, porque el precio fue muy grande. El precio que el Padre y el Hijo tuvieron que pagar por ti, por mí, por aquellos hermanos que nos ven, hermanos, fue fuerte, fue grande. Creo que pasarán 1000 eternidades en el cielo y nunca entenderemos lo que pasó en la obra de la cruz. Y esa visión a Jesucristo le sostuvo en medio de toda oposición y sufrimiento. El hecho de saber no solamente que volvería el Padre, es que nosotros vamos detrás de eso. Con él. Vamos detrás de Vamos esa con herencia él. hermosa también. Sí, la verdad es que sí. Ahora, Keren, pregunta para ti. ¿Cómo se refleja la confianza de Cristo en la resurrección, en la aclaración que el mismo Salmo nos dice en el versículo 8? No seré conmovido. Jesús tenía una convicción bien clara, y es que el Padre no le iba a abandonar. Wow. Que el Padre no le iba a soltar. Amén. ¿Verdad? Amén. Es bien importante recalcar en dónde no le iba a abandonar y en dónde no le iba a soltar. Porque sabemos que Él le dijo, ¿verdad? En la cruz, Padre, me has desamparado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Verdad? Pero es que no le iba a abandonar y no le iba a soltar. Es en la tumba, no lo iba a dejar allí. ¿Verdad? Porque había una promesa de resurrección al tercer día. Entonces, la esperanza de Jesús en el Padre estaba en la promesa de resurrección. Él sabía que aunque el Padre lo iba a dejar ir allá abajo, el Padre lo iba a sacar. Que había una promesa que se iba a cumplir. Y él, conociendo a su papá en esa intimidad, él sabía que si el Padre le prometió tal cosa, el Padre iba a cumplirla. Entonces, Juan 2, 19 al 21 nos dice, Jesús le respondió, destruyan este templo, o sea, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Amén. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Amén. ¿Verdad? Y qué glorioso, porque lo decíamos en el devocional anterior, que resucitó, de que esa tumba está vacía, de que él quitó, ¿verdad?, las llaves a la muerte, al Hades, y que él reina con poder y gloria. Entonces, él no fue conmovido porque sabía que el Padre cumpliría lo que le prometió. Amén. Aleluya. Y ahora vamos con la, con la pregunta número 10. Número 10, sí. Hermano Edwin, ¿de qué manera el gozo, la esperanza y la seguridad de Jesús, que menciona el verso 9, son transferidos a los creyentes? Vamos a recordar lo que dice el versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Esta es una muy buena pregunta. Por la victoria, los creyentes comparten su gozo y esperanza. ¿Por la victoria de quién? De Jesucristo. Absolutamente. Juan capítulo 15, en el versículo 11, creo que ahí encontramos una respuesta clara a esta pregunta tan directa. Nos dice el libro de Juan, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Es decir, pasaremos muchísimas aflicciones, pasaremos muchísimas pruebas. Hemos pasado muchas, Keren. Pero el gozo permanece porque descansamos también en la promesa de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, allá en Romanos, recordarás en el versículo 15, capítulo 15, perdón, el versículo 13,
nos dice, y el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz. Y es que el creer en Cristo nos traerá siempre gozo. Y lo que Cristo en cierta manera recibió de su Padre, nos lo transmitió a nosotros Amén. como iglesia. Y ahí descansamos. Descansamos en esa maravillosa promesa de que el gozo de su salvación es tu salvación, es mi salvación, es vuestra salvación. Amén. Y en esa esperanza descansamos. Aleluya. Amén. Ahora bien, Keren, en la pregunta número 11, ¿cómo se cumple proféticamente en Cristo el versículo 10? Y te lo voy a recordar porque esto es muy importante y coincidimos en el devocional anterior que este era el centro de este salmo. Sí. El cumplimiento de ese salmo mesiánico. No dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo se cumple proféticamente o cómo se cumplió más bien proféticamente esta declaración en Cristo? Es que este versículo anuncia la resurrección, Amén. ¿verdad? Amén. Recordemos que habíamos mencionado en el devocional anterior que esto no hablaba del rey David, sino que el rey David habló de lo que habría de venir y de lo que habría de suceder. Él estaba hablando de que Cristo no se quedaría en la tumba. Cristo sería resucitado al tercer día. Amén. Jesús murió, sí, eso es una verdad. Y gracias a esa muerte es que Totalmente. nosotros estamos aquí gozando de una salvación. Amén, amén. Pero su cuerpo no se corrompió. Así es. Podemos poner esa esperanza en aquel que no se corrompió, ¿verdad? Que se mantuvo Amén. santo y puro. Y porque también Él resucitó al tercer día. Y Hechos 2:31, hermano, dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su Amén. carne sufrió corrupción. Amén. Entonces, vemos a un Jesús humillando públicamente, avergonzando públicamente la muerte, Amén. ¿verdad? Y a todos sus enemigos. Amén. Amén. Vamos por la pregunta número 12, Amén. hermano Edwin, y quiero hacérsela con mucha No, hasta voy a sentarme. expectativa. Me está poniendo nervioso. Con mucha expectativa. Amén. ¿Por qué Pedro y Pablo citan este versículo del verso 10, ¿verdad? En Hechos 2:25 al 32 y en el capítulo 13, 35 al 17, para hablar de la resurrección de Jesús. Una respuesta directa. Primero, para dejar claro que Cristo había resucitado. Para dejar claro que este salmo apuntaba, como tú bien dijiste, a la resurrección de Cristo. En ningún momento el rey David se refirió a sí mismo. Él murió y su cuerpo sufrió corrupción. De hecho, David sigue esperando la resurrección en Cristo. Los santos que han muerto antes de Cristo y después de Cristo siguen esperando ese momento glorioso. Cristo es la primicia de la resurrección. Nosotros seremos parte también de esa gran primicia, de ese fruto maravilloso, de esos frutos del sacrificio de Cristo. Y resucitaremos juntamente con Él cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga a reinar. Por eso el salmista cita esto, cita este salmo no para sí mismo, sino que guiado por el Espíritu Santo, él hace énfasis de que habría un varón, un santo, que no vería corrupción. Y creo que hoy podemos entender esta verdad. Por eso Pedro y Pablo, sí citan este versículo. Lo citaron para dejar claro de que Cristo había resucitado y que en Él guardáramos nosotros la esperanza. Por eso explicaron que el Salmo 16 es un cumplimiento de lo que Jesús vivió en la cruz. Vemos que la misma palabra se respalda, o sea, totalmente. No se contradice y no confunde, no, se respalda totalmente. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es un reflejo y destello de lo que Cristo daría cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero Keren, pasamos a la siguiente pregunta. Ya estamos terminando con las preguntas, Keren, ya quedan pocas. Esta es la última. No, creo que quedan 2 más o 3, creo. A ver. Pero ha sido una buena experiencia que Dios nos ha permitido tener en el devocional anterior, en esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo hemos conocido del Señor? Amén. Para mí es un gozo realmente haber estado con Keren. Hemos sido nutridos por la palabra. Keren, pregunta número 13. Okay. ¿Qué implica que en Cristo se nos muestre la senda de la vida? Como lo dice el versículo 11.
Clarísimo, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad Wow. y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. O sea, no hay otro camino que nos lleve al Padre. Es Cristo. No hay. No hay. Amén. Y ese camino nos conduce a la verdad que Él mismo es y a la vida que Él mismo es. Amén. O sea, prácticamente nos está diciendo, yo soy la plenitud de todas esas cosas. Wow. ¿Verdad? Él lo llena todo. Lo llena todo y Juan 14:16 nos dice eso, ¿no? Que Cristo es la verdad, Y la el vida. camino y la vida. Y solo en Él, hermano, no hay ninguno otro. Tenemos vida eterna y reconciliación con Dios. Ahora que te escuchaba, Kelly, no te vas a reír de mí, pero ahora que te escuchaba me hiciste retroceder 30 años atrás. Ya estoy viejo. A los 18, 17 años escuché una canción de un artista, no sé si tú lo has escuchado. Bueno, tú eres joven, yo estoy ya viejo. Pruébeme que yo escucho las cancioncitas de antes. De Javier Morín, que decía, no son religiones las que te salvarán, no son tus creencias ni tu forma de pensar, solo hay un camino, su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Y vamos con la pregunta número 14. Amén. ¿Cómo experimentó, hermano Edwin, Jesús la plenitud de gozo en la presencia del Padre después de su resurrección y ascensión? Como lo dice el verso 11. Amén. Versículo 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Es que al ascender Él fue exaltado a la diestra del Padre. Hebreos nos recuerda en capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí vemos cómo realmente se experimentó Jesús la plenitud del gozo, de estar en la presencia nuevamente con su Padre, ser restituido, ¿no?, de alguna manera a esa gloria Sí. que ya le pertenecía. Correcto. Por eso hay un salmo que a mí, aún no hemos llegado a este salmo, pero me encanta, porque dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, ábranse portones antiguos y dejen que entre el Rey de la gloria. Y veo entrando a un Jesús con autoridad, sentarse al lado del trono de su Padre sin ni siquiera pedirle permiso y decirle, Padre, consumado es. Y el Padre verlo y le dice, Hijo, en verdad ha sido consumado. O sea, es hermoso, ¿no?, ver cómo Él es el autor y consumador de la fe y se ha sentado a la diestra del Padre y comparte en su trono y ahí disfruta del gozo eterno. Y Él quiere que nosotros también gocemos de esa hermosa obra redentora. Amén. Keren, vamos a concluir con nuestra pregunta final y tendré la bendición de ser yo y hacer esta pregunta. Mira, ni siquiera lo hemos planificado, se dio. Okay. Porque ha sido una bendición que tú pudieses estar conmigo en estos 2 vídeos que hemos preparado, que preparamos con mucho amor para nuestros hermanos, Amén. Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y aún a aquellos para que no conocen Así es. del Señor, para que este evangelio pueda llegar a sus vidas. Keren, nuestra última pregunta. Pregunta número 15. Escucho. ¿De qué manera la promesa de delicias a tu diestra para siempre se cumple en Cristo y nos garantiza la vida eterna? En que Cristo vive eternamente a la diestra de Dios, Padre. Amén. ¿Verdad? Y en Él los creyentes también tendremos acceso a ese gozo eterno, como usted lo decía ahora mismo. Y Efesios 2:6 también nos lo dice. Amén. ¿Verdad? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. O sea, Él ya nos ve sentados allá. Amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros todavía no hemos llegado, pero esa palabra se va a cumplir. Hemos sido Él que lo conoce todo, ya nos ve sentados junto a Él, ¿verdad? Amén. Y Apocalipsis 21 del 3 al 4 nos dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Gloria a Dios. Amén. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado.
Entonces, Amén. vemos que Cristo es el que nos garantiza esa vida eterna. Amén. Y que nosotros los creyentes y todo aquel que se siga sumando, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo, gozará Amén. de la eternidad con Dios. Amén. Keren, ha sido una bendición que has Amén. estado conmigo en esta serie, conociendo a Jesús a través de los salmos. Apenas estamos en el Salmo 16. Queda mucho desafío por delante. Y cada salmo nos desafía a conocer más de Jesús. Así es. Cada salmo nos desafía a buscar más al Señor, a ver a Cristo en cada salmo, a ver a Cristo cómo se nos presenta a través del rey David. Y a vivir como Él. Y a Ese es vivir. el reto más grande. A vivir. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús por haber apartado este tiempo, para que juntamente conmigo pudieses compartir estas vivencias, estas experiencias que hemos tenido en Cristo, y recordándote que vayas donde vayas, tu Dios será mi Dios. Amén. Su Dios, Keren, será mi Dios. Estemos donde estemos, sea que estemos en China, yo en Europa, o tú en Latinoamérica, en Centroamérica, yo en Asia. La esperanza está siempre en Cristo. Estaré orando para que Dios siga trayendo revelación a tu vida, para Amén. que nos sigas también instruyendo, hermanos. Es hermoso lo que Dios está haciendo con esta mujer y nos instruye a través de sus devocionales con Él, con el Espíritu Santo. Ya le estoy haciendo propaganda, ¿no? Pero es que es hermoso, la verdad, como Dios une los corazones para que profeticemos y hablemos de Amén. Cristo. Y Amén. quisiera pedirte, si no es mucho el abuso de confianza, que terminemos esta sesión de preguntas y respuestas con una oración, que seas tú Muy bien. la que cierre este tiempo orando al Señor por todas las dávidas buenas que nos ha dado, por lo que está por venir. Y no sabemos y si sufriremos, seguramente que sí, pasaremos persecuciones, pasaremos muchas cosas, pero que en cada una de ellas el Señor pueda estar con nosotros, pueda acompañarnos en cada Amén. una de ellas. Amén. Amén. Eso es un placer, por supuesto que sí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu tiempo todas las cosas son hechas hermosas. Amén. Gracias porque es tu Santo Espíritu, mi Rey, el que viene a revelar a nuestros corazones tu palabra. Sabemos que sin el Señor esto sería imposible, pero tú eres ese Dios que desea ser conocido. Te rogamos que este tiempo de preguntas y respuestas, Señor, pueda traer claridad a los pensamientos. Señor, orden a las mentes, Señor, Amén. que se están preguntando y que tienen quizás confusión, que tienen, Señor, intrigas respecto a tu palabra. Señor, rogamos Amén. que tú traigas, Señor, esa dirección a su vida con el poder de tu palabra y que tú Amén. los capacites, Señor, para vivir esa vida que Cristo, tu Hijo, Señor, vivió. Ayúdanos a estar Amén. conforme a esa estatura del varón perfecto, Señor, Amén. porque sabemos que sin tu ayuda, Señor, esto nos resulta imposible. Pero damos gracias porque tu palabra es oportuna y viene este tiempo, Señor, a hacer la obra en nuestros corazones. Te damos gracias por todo lo que hasta ahora hemos vivido, hemos disfrutado de ti, hemos probado y hemos, Señor, Amén. comido de tu bondad, de tu fidelidad para con nosotros, Señor, y te damos gracias. Y por eso te bendecimos, te exaltamos y te honramos en este tiempo, Señor. Gracias por el porvenir, Señor, porque así como Cristo, tu Amén. Hijo, confió plenamente en ti, también nosotros confiamos en que tú tienes asegurado nuestro futuro, Señor. Amén. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor, amados hermanos. Un saludo cordial.